que se corte un fragmento de un gen, que ese fragmento de gen se pegue en otro gen. Total que el resultado de este gen anormal, de estas mutaciones, va a ser una proteína anormal. Muchas de esas proteínas llevan los nombres de oncogenes, es decir, genes bastante malos que el cáncer utiliza para proliferar y crecer pues de manera discriminada. Ustedes pueden ver ahí en esta diapositiva que ahora el cáncer ya está clasificado por el número de mutaciones. En la parte derecha están los cánceres que más mutaciones tienen. Ustedes pueden ver que el cáncer que encabeza la lista es el melanoma, ligado a la radiación ultravioleta. Lo que eso significa es que la radiación ultravioleta tiene un montón de carcinógenos o produce tal grado de daño en el DNA que tiene muchas mutaciones. Fíjense el que está en segundo lugar, cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, fuertemente ligado al tabaquismo, sabemos que el tabaco tiene más de 60 sustancias que son carcinógenas, por lo tanto produce un gran daño en el DNA y el cáncer de pulmón tiene muchas mutaciones. ¿Por qué les comento todo esto? Porque el número de mutaciones está frecuentemente ligado a desencadenar como antígenos. Lo que les decía, una mutación funcionaría como un antígeno, muchas mutaciones funcionarían como muchos antígenos. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que el sistema inmunológico, ¿qué es más fácil que detecte? ¿Un antígeno o muchos antígenos? Muchos antígenos. Por lo tanto, entre más mutaciones, más antígenos tengan, el sistema inmunológico más fácilmente las detecta. Entonces, lo que les quiero decir es que el melanoma actualmente, el tratamiento estándar es inmunoterapia. El cáncer de pulmón, una gran proporción de pacientes se tratan con inmunoterapia. Dicho de otra manera, los cánceres más antigénicos, los que tienen más mutaciones, son los primeros que están en la lista de tratamientos con inmunoterapia. Y fíjense, esta diapositiva lo que ejemplifica es que dentro de la heterogeneidad del cáncer de pulmón, van a tener ustedes sesiones específicas donde el doctor Briceño y otros patólogos van a comentar. El cáncer de pulmón es una enfermedad heterogénea, hay adenocarcinoma, hay cáncer escamoso, hay células grandes, hay tumores indiferenciados, pero cada uno de estos lleva nombre y apellido, es decir, adenocarcinoma no es suficiente en la actualidad. El apellido debe ser si tiene o no tiene alguna mutación, si tiene o no tiene alto el PDL1, entonces eso es algo importante, es decir, el cáncer de pulmón es bastante heterogéneo. Pero fíjense, en esta diapositiva lo que le da más homogeneidad extrañamente es la intensidad del tabaquismo. Es decir, el cáncer asociado al tabaco suele ser muy parecido entre sí. ¿Y a qué me refiero muy parecido entre sí? Tiene muchas mutaciones y es más. Que se dedica a investigación clínica, este laboratorio que está centrado en biomarcadores y sobre todo en oncología.
nosotros podemos hacer otros estudios porque tenemos el equipamiento para hacer estudios de patología convencionales, pero lo que hacemos es decidir no hacerlos para enfocarnos solamente en biomarcadores en oncología. Por eso es algo diferente a los laboratorios que existen, que en general hacen muchas cosas. Nosotros somos un laboratorio de referencia para biomarcadores. Bueno, vamos a hablar primero de consideraciones preanalíticas generales. ¿Esto qué quiere decir? Consideraciones preanalíticas para todos los biomarcadores. Olvidémonos no de inmunoncología, sino, como recién bien comentaba el doctor, existen muchísimos biomarcadores que están algunos centrados en la expresión de proteínas, otros que necesitan que aislemos el ADN y hacer estudios moleculares. Entonces pensemos y direccionemos para cualquiera de los biomarcadores disponibles actualmente, tenemos que tener este tipo de consideraciones. Nosotros, los patólogos, estábamos acostumbrados a en algún momento tener la toma de muestra. La toma de muestra era como el inicio. Después lo que hacíamos era fijarla en formol, incluirla en parafina, y en ese momento, acá era el momento, no sé muy bien, el momento del diagnóstico. Ahí lo que hacíamos era un diagnóstico morfológico. Decíamos, es una muestra neoplásica, no es neoplásica, poníamos el subtipo histológico y frenábamos ahí. Entonces después guardábamos en nuestro lugar de guardado las muestras, pero con los estudios moleculares lo que tuvimos que hacer es ir a buscar esas muestras, desparafinarlas, sacarle la parafina, tratar de hacer una purificación de ese ADN y hacer los análisis moleculares. Entonces, ¿qué pasó? Nos dimos cuenta que ahí muchas de las muestras no cumplían los requisitos. En algunos podíamos hacer los biomarcadores y otras no podíamos hacer los biomarcadores. ¿Por qué? Porque toda la parte preanalítica de la muestra no se tenía en cuenta, porque históricamente para un diagnóstico morfológico de patología eso no era necesario. Tenía que ser muy mala la calidad de la fijación como para que un patólogo no pueda hacer un diagnóstico morfológico. Pero los estudios moleculares son mucho más sensibles. Entonces, en cuanto a la toma de muestra, hoy por hoy sabemos que podemos hacer estudios moleculares en cualquier tipo de muestra. Empieza la resección quirúrgica, obviamente ahí tenemos un montón de material como para poder elegir. En biopsias, si las biopsias son buenas, también tenemos material como para elegir. Y en las funciones aspiraciones por aguja fina en citología, en algunos casos podemos hacer biomarcadores, pero obviamente acá están ordenadas de mayor cantidad de tejido a menor. Las piezas de resección y las biopsias son las que más cantidad de tejido nos pueden dar. ¿Qué tipo de tejido? ¿Qué características puede tener ese tejido? Puede ser fresco o congelado. También históricamente había una creencia de que ese era el mejor tejido como para poder hacer una muestra, un biomarcador o análisis moleculares. Eso es en algún punto cierto, pero tiene una desventaja, que es que el patólogo no lo ha revisado y no sabemos qué cantidad de células tumorales existen en esa muestra en comparación con el resto de las otras muestras, que es una característica importante a la hora de determinar un biomarcador que después vamos a ver. También el tejido fijado en alcohol, las citologías también sirven, son aptas. Obviamente esto tiene una característica, como dijimos recién, que son muestras que no tienen gran cantidad de tejido y que tenemos que ver para qué biomarcador podemos usar y para qué no. Y la elección del método, también, que después creo que lo van a ver, tiene que ver con qué biomarcador podemos seleccionar a futuro. Y fijado en formol, incluido en parafina, que sabemos que es la manera en que mayormente está extendido a nivel mundial el uso de las muestras. Entonces, luego viene la fijación, que la fijación es un proceso clave. Antes de la fijación ocurre esto, que es la isquemia fría, desde el momento que se toma la muestra hasta que se corta ese proceso de degradación de la muestra con un fijador. Con nuestra báscula, vamos a preparar, vamos a pesar
los 4.0 gramos de fosfato de sodio monobásico. Vamos a arear nuestra báscula para que queden ceros y empezamos con la aplicación. Listo, tenemos nuestros 4 gramos de fosfato de sodio monobásico. Vamos a utilizar como ven debe de ser con los materiales que ya vimos. Especialista es quien determina qué procedimiento es el que se va a realizar. El primer procedimiento del cual les vengo a hablar el día de hoy es la biopsia endobronquial. Esta consiste en tomar biopsias de una lesión endoscópicamente visible o de la mucosa bronquial, introduciendo una pinza a través del canal de trabajo del broncoscopio. Aquí, como se muestra, estos son los tipos de forceps que nosotros manejamos. Los hay con estilete, que es este caso, y sin estilete. Esta es una técnica sencilla y con pocas complicaciones, siendo el sangrado lo más habitual. Todos los procedimientos pleuropulmonares que nosotros realizamos, el personal de enfermería es quien maneja las pinzas, los cepillos, todo el material, nosotros lo manejamos. Posteriormente, después ya obteniendo la muestra, nosotras somos quienes realmente ponemos el tejido o la mucosa en donde corresponda. Entonces, gracias a nosotros está en que el diagnóstico del paciente se lleve a cabo. ¿Podemos correr el video, por favor? Aquí estamos viendo cómo se lleva a cabo el procedimiento. Esta mano de aquí es personal de enfermería quien sostiene la pinza. El médico especialista, una vez ya colocado el broncoscopio enfocado en nuestra lesión, mete la pinza y le pide al personal de enfermería que abra la pinza, encaja el forceps y nosotros cerramos obteniendo la muestra. Una vez obteniendo la muestra, se saca la pinza de un solo jalón para que no se llegue a contaminar esa muestra que nosotros obtenemos. Previamente ya tenemos llenos nuestros frascos, en este caso este es con formol y estos dos son con solución salina para procesar nuestras muestras para cultivo. Una vez sumergida la muestra en el formol, posteriormente tenemos un riñón aquí lleno con solución salina para enjuagar nuestra pinza, porque pues ya vemos que lleva formol. Otro procedimiento es la biopsia transbronquial. La biopsia pulmonar transbronquial mediante broncoscopía flexible o rígida es la técnica de carácter ambulatorio utilizada para la obtención de parénquima pulmonar, menos invasiva de obtener muestras del pulmón que incluyan tejido alveolar y bronquioalveolar. Aquí vemos nosotros el tamaño de las muestras. ¿Vale? Durante la retirada de la muestra, es recomendable no perder la posición bronquial y mantener el broncoscopio enclavado en la zona biopsiada para facilitar el control de un posible sangrado. Es lo que yo ya les mencionaba, todos nuestros procedimientos son bajo visión fluoroscópica. Aquí nosotros podemos ver, esto de aquí es un broncoscopio que está enclavado en nuestra lesión
y esto de aquí es nuestra pinza. Después de haber obtenido nuestra muestra, vamos a colocarla en un recipiente adecuado. Asimismo, es aconsejable agitar suavemente la muestra sumergida para disminuir el colapso de la biopsia y facilitar la observación de los espacios alveolares. Aquí nosotros, con el paso del tiempo, hemos aprendido o hemos mantenido una técnica que ahorita en el taller se las vamos a explicar, para que la muestra lleve a cabo no lleve a cabo el colapso. El signo de flotación de la biopsia sumergida en formol se ha asociado a presencia de alvéolos. También recuerden que es importante, en cuanto se sumerja nuestra muestra, de inmediato se tiene que membretar de dónde es y los datos del paciente. Otro procedimiento que llevamos a cabo es el cepillado. Con el cepillado obtenemos una muestra para análisis citológico. La rentabilidad diagnóstica del cepillado oscila entre un 72 y el 94% en las biopsias centrales endoscópicamente visibles y un 20 y 45% en lesiones periféricas. Existen diferentes tipos de cepillos citológicos. El ideal para la mucosa pulmonar es el de 5 milímetros, que es este de aquí. ¿Podemos correr el video, por favor? Aquí nosotros estamos viendo el procedimiento que se lleva a cabo, el cepillado. Personal de enfermería es quien toma el cepillo. El médico, una vez manejado aquí la lesión, previamente con fluoroscopía. Aquí todo el personal se protege con chalecos de plomo y collarín para tiroides, protector de tiroides. Pide a personal de enfermería que saque el cepillo. Este cepillado se realiza de 5 a 10 veces, una vez sacado el cepillo, y se realiza el procedimiento de 3 a 5 veces, hasta sacar 11 laminillas, para que obtengamos un mejor diagnóstico. Una vez enclavado el broncoscopio, aquí vemos, casi no se alcanza a ver el cepillo. Una vez que llegue al fondo de la lesión, retira de 3 a 5 centímetros para que enfermería saque el cepillo y es ahí donde se pueda hacer el cepillado. Ya el cepillado lo realiza el médico, enfermería nada más sostiene el cepillo. Aquí estamos viendo. Ya que se retiró, aquí ya metió el cepillo, ahora sí, de igual forma se saca de un solo golpe el cepillo y ya estando afuera, nosotras ya tenemos preparado nuestro frasco con alcohol y nuestras laminillas previamente ya colocadas. Sacamos el cepillo y vamos a colocar con movimientos rotatorios lentamente en nuestra laminilla. Es importante no regresar el cepillo en donde ya lo habíamos colocado nuestra muestra. Igual ahorita en el taller que vamos a tener les vamos a explicar cómo se realiza este procedimiento. Hay instituciones que no tienen estos frascos. Comúnmente se utilizan los frascos de urocultivo. Para que no se nos peguen nuestras laminillas podemos colocarle un clip. Previamente hay que tener coordinación con personal de patología, que es quien realmente procesa las muestras, para que vean cómo nosotras vamos a manejar las laminillas. Ahorita les vamos a explicar. Aquí es donde yo les decía, el cepillo no puede volver a regresar donde ya hay muestra. En estos frascos, no sé si alguno de ustedes los maneje en su institución, ¿no? ¿Nadie? Bueno. Otro procedimiento es la punción transbronquial a ciegas, o mejor conocida aguja tipo Wang. En esta vamos a biopsiar estaciones ganglionares. Igual nosotros manejamos la aguja y nuestro médico neumólogo intervencionista es quien ya tiene bien especificado la estación a puncionar. ¿Podemos correr el video, por favor? Vale, aquí estamos viendo todos los instrumentos que vamos a pasar por nuestro canal de trabajo del broncoscopio.
previamente tienen que estar funcionales y nosotros tenemos que ver que estén funcionando adecuadamente. Aquí el médico ya localizó su estación a funcionar y nos pide a nosotras que metamos la aguja sobre el canal de trabajo. Estando ya en la lesión, enclavada la aguja, pide a enfermería que saque la aguja en esta parte de aquí y cheque por medio de presión negativa que no esté funcionando un vaso. En caso de que exista la función de un vaso, se va a ver en esta parte de aquí el retorno sanguíneo. En ese caso se cierra la aguja, se quita la succión, y se quita la aguja para retirar y se suspende el procedimiento. En este caso, como no vemos que hay retorno sanguíneo, hace sus pases la doctora y pide que se quite la succión y se meta la aguja. Se mete la aguja y de igual forma sacamos de un solo jalón. Aquí para colocar nuestra muestra es ideal que sea entre dos personas, porque si esta aguja es muy sensible se puede doblar y ya al momento de meter el aire es muy difícil que salga nuestra muestra. Aquí nuestra muestra puede tener tejido o mucosa, donde ahí vienen nuestras células. En la jeringa, donde nosotros manejamos nuestra presión, vamos a meter aire para que ahí pueda salir toda nuestra muestra. Aquí estamos viendo que obtuvimos tejido. Ese tejido se tiene que fijar de inmediato en nuestro frasco con formol. El resto, como es mucosa y son células, se realiza un barrido con otra laminilla y estas las vamos a fijar en alcohol. Aquí estamos viendo cómo se realiza el barrido sin presionarlas, solamente es ligeramente para que quede en ambas laminillas. Y ahí es donde la vamos a fijar de inmediato en alcohol. No siempre sale tejido en esta aguja transbronquial a ciegas, no siempre sale tejido, entonces lo que nos salga es donde lo vamos a poner, si laminillas y alcohol o tejido y formol. Este procedimiento, si en la primera nos salió mucho líquido, lo volvemos a hacer las veces necesarias hasta que ya nos salga. Este pase, esta punción, la realizan hasta 3 veces, dependiendo la muestra que haya salido. ¿Vale? Aquí ya estamos viendo, porque nos volvió a salir muestra, por eso se repitió el procedimiento. Esta aguja con la que sacamos el tejido debe de estar estéril. Y por último, otro procedimiento es el lavado bronquial alveolar. Es una técnica que se usa de material de plástico, porque hay trampas de vidrio, pero esas no son las adecuadas. ¿Por qué? Porque nos van a limitar para un buen diagnóstico. Se realizan alicuotas de 20 mililitros de solución salina hasta 150 mililitros para realizar un lavado broncoalveolar. Nosotros, enfermería, es quien coloca la trampa y lleva el manejo de lavado. Aquí nosotros también vamos a dividir nuestro lavado dependiendo a las áreas que nos quieran, que nos mande el médico, ya sea citopatología, cultivos y tinciones, y citoquímica o citopatológico. ¿Podemos correr el video, por favor? Se podría decir que este es el procedimiento más fácil, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado, porque lo que comúnmente pasa es que nuestra rama de la succión no la manejamos bien o se nos llega a voltear y de ahí de inmediato pues perdemos lo que es nuestro lavado alveolar. Muchas gracias.
El estudio con Patricia Tice y ellos encontraron que iguales, los hombres y las mujeres, la procrastinación no es algo relacionado al Y, también está en las mujeres. 60% ellos encontraron en este estudio. Eso sí, los que procrastinan le entran más al alcohol. También Ferrari y Pichil, encontraron que hasta las personas que procrastinaban tenían los índices más altos de consumo de alcohol. Entonces, cuando vayan a contratar a alguien, vean síntomas, si toman mucho, ya saben que no les va a tener las cosas a tiempo. ¿Cuál es el problema más importante de los académicos? ¿Y qué ha pasado con los estudiantes? ¿Qué ha venido pasando con estas nuevas generaciones que luego les encanta, que si los millennials, los Zetas, los X, todos esos? Bueno, ¿qué pasa con la educación? Este es un estudio de la procrastinación. En 1978, la procrastinación estaba más o menos alrededor del 6% de los estudiantes procrastinaban. Cuando el estudio se repite en el 2007, la procrastinación llegaba al 27%. Y en el último estudio, 2017, dicen que la procrastinación en los estudiantes actualmente llega a ser del 85 al 95%. Y como ven, a mí yo también procrastiné. Yo dije, le voy a quitar esas referencias y luego se las quito. A lo mejor si me vuelven a invitar, ahí donde dice referencias, que no dicen nada, pues a la próxima vez se las quito. Entonces, bueno, si la procrastinación es así, pues nada, hay que empezar a trabajar. Así de sencillo. La procrastinación no es solamente un proceso mediante el cual no queramos hacer las cosas. La procrastinación se da también como un mecanismo de defensa. Hay un estudio muy interesante en el cual a las personas que tienen fobia a las matemáticas, porque aunque ustedes no lo crean, esa enfermedad existe, les hicieron un estudio de imagen dinámico y encontraron que cuando les enseñaban una hoja de matemáticas se encendían los núcleos del dolor. Entonces no es que a veces procrastinemos, sino que finalmente para algunas personas esta procrastinación es salirse. También la procrastinación no es no tener tiempo. A veces tenemos agenda como la que se ve allá atrás, o peores, que tenemos que estar los sábados estudiando y que quién sabe qué, y que si la comida, etcétera. Bueno, ahí está nuestra procrastinación. No es eso, no es procrastinación, es mal manejo o es simplemente una agenda saturada, apretada y sí, a veces también mal manejada. Lo que es muy claro, la procrastinación se ha incrementado con la tecnología. Y no sé ustedes, pero yo sí. Voy a hacer una plática y empiezo a buscar las imágenes y esto, y ahí me llegó un mensaje, un correo, y ahí lo voy a contestar. Busco una imagen y me aparece un anuncio de que compra esto, compra aquello, pues suena interesante, ¿no? Vamos a ver, y acaba siendo lo que probablemente antes era una plática 2, 3, 4 horas, pues a lo mejor ahora me tengo que sentar 3 veces para hacer la plática, por esto que está sucediendo. Y bueno, ¿y esto qué demonios tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con lo que yo iba a hablar de los equipos multidisciplinarios? Bueno, ya podemos identificar o empezar a entender que la procrastinación está en todos los ámbitos. Y hay técnicas con las que podemos ir haciendo o evitando esta procrastinación. Primero, haz algo, lo que sea, solo hazlo. Empieza por las tareas difíciles en la mañana. No empieces a hacer lo más complicado a las 2 de la tarde que te quieras ir y que tienes una cosa que va a implicar mucho trabajo y mucho esfuerzo a esa hora que ya estás cansado.
cosas que tienen que hacerse en 2 minutos, hazlas ahorita. Y así hay un montón de cosas. Y la procrastinación es como ese ahora que creo que ya va a poner su rancho vendiendo marihuana. Que ¿se acuerdan de que él dijo? Hoy, que le decía al del otro lado, hoy. Entonces así hacer. Pero lo más importante de todo este preámbulo, es una manera de evitar la procrastinación, es comprometernos con alguien más para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo puedo darme la capacidad de hacer las cosas en el momento que yo quiero, y si no quiero, pues no lo hago. Pero ¿qué sucede el día que yo le tengo que decir a la doctora Audina Mendoza, usted la conoce, quién es, y yo comprometerme con ella y decir, doctora, vamos a tener una sesión, y la sesión va a ser a la 1 de la tarde, o va a ser a las 8 de la mañana, y en el momento que yo ya tengo ese compromiso, pues ya me obliga a que no le puedo decir a la doctora, doctora, después de las 9, llego como a las 10, ¿sabe qué, doctora? Mejor lo hacemos hasta la próxima vez. Esto nos ayuda y nos evita esos procesos. Entonces, creo que es el mismo paciente que tenía el doctor, ¿no? El tuyo de hecho. Bueno. Vamos hablando de los grupos multidisciplinarios, y no estos donde está el ingeniero, el de marketing, luego por ahí nos ven el jefe de desarrollo, etcétera, etcétera, y todos viendo a Paco hacer el trabajo. Esos no son los grupos multidisciplinarios, se los aseguro. No son los equipos. Eso no es un equipo. Habrá partes del equipo en que sí alguno tenga que hacer esa labor. Habrá momentos en que cada uno de nosotros tenga que hacer una labor muy específica. Pero ¿saben qué? Es la que nos gusta hacer, es la que decidimos hacer. Que no me venga el oncólogo y se queje porque los pacientes salieron muy llorones, muy demandantes. Señor, tú decidiste hacer eso. Entonces comprométete y hazlo bien. Que no me venga el patólogo y me diga, ay doctor, es que el formol, que mire, que... Ok, esa no es mi labor. Mi labor es ver al paciente, tu labor es tu tramo. Y cada uno de nosotros tenemos un tramo y somos fundamentales para que al paciente le vaya bien. Y yo, porque sea histotecnólogo, y a lo mejor no tenga los reflectores en ese momento como los que yo tengo aquí, que bien dijo Omar, que están quemándome la retina, pero son pieza fundamental para que esto funcione. Todos los que estamos aquí, no estamos aquí porque no importemos en el, gracias, porque no importemos en el proceso. Todos importamos. Y si bien es cierto, a veces los oncólogos nos la damos ahí de medio vedets, ¿sí? El oncólogo, para acá y para allá. Todos somos muy importantes en esto. Y por eso es que debemos de trabajar en un equipo. Debemos de trabajar en un equipo asumiendo nuestro color, asumiendo nuestra función. Si yo soy marcador, soy marcador. Si soy borrador, soy borrador. Si soy regla, soy regla. Y esto se debe partir de las puntas de cada uno de ellos, de cada uno de los colores. Habrá que reunirse, a lo mejor si nos tratamos de poner ahorita de acuerdo y hacer un grupo multidisciplinario, ¿saben qué? Vamos a acabar con dolor de cabeza. Vamos a acabar peleados, porque a lo mejor lo que tiene el doctor en el ISSSTE y lo que yo tengo en el IMSS son realidades muy diferentes, muy diferentes. O si hablamos con los tlatoanis del INCAN, yo soy egresado del INCAN, pero no soy tlatoani,
de personas que cocinan con leña y bueno, tiene exposición crónica a humo de leña. Es justo lo que le pasó a esta señora, ama de casa, y bueno, su factor de riesgo es exposición crónica a humo de leña. Ella desde la infancia hasta los 50 años estuvo expuesta, se le sacó algo que se llama índice de exposición a humo de leña, que nada más se calcula cuántos años estuvo expuesta por el número de horas por día. Más de 200 horas al día tiene un riesgo relativo cercano a 15 para desarrollar cáncer de pulmón, casi tan intenso como el tabaco. Esa es la proporción y por eso es que es el segundo factor de riesgo más importante en nuestro país. Ningún otro antecedente, a excepción que también el humo de leña produce EPOC y también ya tenía EPOC. Y bueno, fíjense su padecimiento oncológico, abril del 2015, y ahorita que les presente el final del caso clínico y sobre todo para que me pongan más atención, la paciente sigue viva, asintomática. Entonces van a ver casi 4 años de sobrevivencia. Entonces empezó en abril del 2015 con tos progresiva, disnea de medianos esfuerzos, presentó crisis convulsivas y en mi pareja derecho, ahorita les voy a presentar por qué. Acudió con un neumólogo, encontró metástasis en el sistema nervioso central y bueno, fue derivada al Instituto Nacional de Cancerología para su manejo. Llega y fíjense, una gran metástasis cerebral, con incluso edema perilesional, una lesión pulmonar del lado izquierdo, otras más del lado derecho. Si ustedes pudieran contar todo eso, pues seguramente nos tomaría mucho tiempo porque tenía incontables lesiones pulmonares, muchas incluso se juntaban y formaban esta gran masa pulmonar en la base pulmonar derecha. Entonces claramente explicaba los síntomas de esta paciente. Ustedes se preguntaron, bueno, ¿y ahora ante esto qué hacemos? La paciente con un ECOG de 3, o sea, llegó en malas condiciones, dormía la mayor parte del tiempo, se la pasaba acostada, un Karnofsky del 50%, entonces lo que hicimos fue hospitalizarla, darle esteroides para disminuir el edema y empezamos radioterapia holocráneo. Se le hizo una biopsia y el reporte fue una adenocarcinoma pulmonar, aquí ya se le puso el apellido paterno, materno y hasta el apodo, micropapilar con patrón acinar, y fíjense, el perfil mutacional fue positivo para esta mutación del FGFR. Entonces, una de las preguntas que frecuentemente se hacen, bueno, una persona con un cáncer metastásico, con mal estado funcional, ¿realmente vale la pena darle el tratamiento? Bueno, ya les adelanté que la paciente casi 4 años después está viva, entonces parece que sí vale la pena dar tratamiento. Y entonces, les recuerdo nuevamente que la mutación del FGFR es una mutación que está presente alrededor de un 15 a 20% de la población mundial, pero hasta un 34% de la población mexicana. Es decir, que en todo el mundo son 400,000 pacientes portadores de esta mutación. Ya les comenté ampliamente que esta mutación produce una cascada de supervivencia, proliferación, y que existen este montón de medicamentos para bloquear esta mutación. Les recuerdo nuevamente, 34% es la proporción de mutaciones en México, que es más alta que los caucásicos, no tan alta como en los asiáticos. Y fíjense, este trabajo muy interesante publicado ya en el 2009, que justo se llamó La respuesta a Lázaro. Recordaría perfectamente esta paciente, una paciente que llega postrada en cama, malas condiciones generales, se le da radioterapia, esteroide y empieza tratamiento con esta terapia anti-FGFR, una terapia blanco, un inhibidor de tirosina sinasa, y fíjense las respuestas que da este tipo de tratamiento, 66%, y estos pacientes que de no haberle hecho nada hubieran vivido seguramente unas 2 o 3 semanas, logró estar vivo en promedio hasta 18 meses. Entonces representa un avance súper significativo y por eso se llamó La respuesta a Lázaro, así como que levántate y llama. Entonces eso le pasó a esta paciente. Aquí está, les recuerdo nuevamente las imágenes basales de esta paciente, mayo del 2015, y fíjense, solo 3 meses después del tratamiento, la lesión cerebral ha disminuido dramáticamente, gran parte de las lesiones pulmonares han desaparecido, la gran lesión pulmonar en la base pulmonar izquierda pues ha disminuido dramáticamente. Entonces ustedes se dan cuenta, es una respuesta impresionante, en solo 3 meses de tratamiento. La paciente ya para este entonces tenía mínimos síntomas, un ECOG de 1, es decir, desde un ECOG de 3, ahora ya era independiente, funcional y casi sin síntomas. Continuamos el tratamiento, la lesión cerebral casi desapareció, las lesiones pulmonares siguieron disminuyendo y aquí pues bueno, empiezan a notar cómo empieza como a aprender un poco más la lesión de la base pulmonar izquierda, está un poco menos intenso el metabolismo, empieza a captar un poco más. Como la paciente seguía sintomática, continuamos el tratamiento y pues aquí ya fue muy evidente, 2 meses después, en febrero del 2017, la enfermedad ya había crecido. Fíjense cómo estaba el mes de diciembre y ahora en febrero la enfermedad claramente incrementó de tamaño, volvieron a aparecer nódulos contralaterales, aunque la lesión cerebral